hemos querido centrar sobre todo esta ponencia en un poco lo que es el gran problema del hidrógeno, ¿no? Que al final es el ser capaces de almacenarlo y ser capaces de transportarlo, porque al final es lo que ofrece el hidrógeno a los sistemas energéticos, ser capaces de almacenar energía, entregarla a usuarios difíciles de descarbonizar, pero al mismo tiempo ya veremos ahora durante la presentación que es un problema en sí mismo y tenemos formas de superarlo o minimizarlo. Como decía Oriol, bueno, yo trabajo para la plataforma de expertos Synergy que acabamos de crear hace un mes. También codirijo el podcast del hidrógeno y sobre todo, pues bueno, intentando siempre ayudar al desarrollo de la economía del hidrógeno. Para lo que comentaba antes, vamos a ir cubriendo distintos temas hoy, estoy cerrando aquí esto. Vale, vamos a ir cubriendo distintos apartados. Primero, un poco recordando el webinar que dimos el año pasado ya. ¿Por qué hidrógeno? ¿Por qué es importante el hidrógeno y por qué se habla tanto de hoy en día para nuestra sociedad? Esto lo veremos de una forma muy rápida. Después cubriremos cómo se está transportando el hidrógeno hoy en día, porque sí que es cierto que hoy en día ya se genera, ya se consume hidrógeno, sobre todo en la industria de, por ejemplo, petróleo, amoníacos, producción química, etcétera. Pero sobre todo tenemos que pensar cómo queremos que sea ese transporte del hidrógeno y del almacenamiento para el hidrógeno para los sistemas energéticos futuros, es decir, para los sistemas energéticos donde el hidrógeno se utilice para almacenar, para transportar energía, para quemar, para vehículos, para barcos, para lo que sea. A continuación, pues también analizaremos una serie de consideraciones generales sobre el hidrógeno, es decir, sobre estos distintos métodos que hemos estado viendo, pues una serie de parámetros que se repiten o una comparativa entre los mismos y al final pues una serie de conclusiones y puntos para que os llevéis y le deis una vuelta a las siguientes horas, ¿no? Más o menos yo creo que estaremos hablando sobre 30-35 minutos y después pues ya dejamos turno a las preguntas que quizás sea lo que más se adapta a lo que os surja, ¿no? Bueno, pues comenzando ya con el por qué hidrógeno, como decía, por aquí vamos a ir bastante rápido. Aquí es destacable sobre todo la necesidad de ser neutros en emisiones en 2050. Es decir, después de todos estos años de eventos climatológicos extremos, de sequías, de lluvias torrenciales, pobreza, etcétera, estamos viendo que el clima es algo que tiene un gran efecto en nuestra vida, es algo que tiene un gran efecto en la humanidad y en el planeta en su conjunto y también, según una serie de estudios científicos, tenemos bastante claro que tenemos que limitar ese aumento de temperaturas a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Entonces, lo que esto quiere decir es que tenemos que ser neutros en emisiones de dióxido de carbono en 2050. Principalmente, bueno, gobiernos, instituciones, grupos científicos, no tanto como nos gustaría, tienen bastante claro que al final esto se logrará por dos vías principalmente. El aumento de la eficiencia y una electrificación de la economía. Esto nos permitirá, pues en primer lugar, como decíamos, ¿no? Aumentar la eficiencia de nuestra economía, de nuestros procesos industriales. Reduciremos el consumo de energía primaria por cada unidad de energía consumida. Pero sobre todo es importantísimo el tema de la electrificación, porque la electrificación, además de permitirnos aumentar la eficiencia, nos permite llevar las renovables de una forma mucho más directa a los usuarios finales. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos teniendo principalmente dos problemas, que por un lado, la electricidad, si confiamos en una economía basada en electrones, es difícilmente almacenable, y por otro lado, tenemos muy difícil llegar a ciertos usuarios finales. Usuarios finales que vamos a ver ahora, que principalmente, bueno, se supone también que la electricidad será capaz de llegar entre un 75 y un 80% del consumo energético final. Es decir, en el año 2050, si conseguimos ser neutros en emisiones, más o menos un 80%, un 75-80% de la energía se consumirá en forma de electricidad. Y esos usuarios finales que comentábamos ahora, pues tendrán que recurrir a otro tipo de fuentes energéticas, que principalmente, pues como veremos, será el hidrógeno. Estos usuarios, pues puede ser bien la industria metalúrgica, la industria cementera, la industria química incluso, y sobre todo también pensando mucho en el transporte a larga distancia y el transporte de mercancías. Es decir, mercancías, pues lo que puede ser camiones, lo que pueden ser barcos de gran tonelaje, e incluso pues la aviación, ¿no? Estos son sectores en los que una batería, por lo menos, no tiene ningún sentido en gran parte de los casos. Y si sumamos estos porcentajes que vemos, que son las emisiones que representan hoy en día, tendríamos hasta un 30% de las emisiones globales, es decir, casi un tercio de todo lo que emitimos hoy en día es difícilmente electrificable. Con lo cual comenzamos a ver que el hidrógeno sí que podría llegar a ese 15-20% de la energía consumida en 2050
ayudando a descarbonizar estos sectores, que se conocen, bueno, pues como sectores difíciles de abatir. Y esta es una gráfica con la que os pretendo mostrar un poco cómo será esa línea de crecimiento del hidrógeno para alcanzar esa economía neutra en emisiones que estamos buscando. Si bien es cierto que en 2020 estamos consumiendo hidrógeno sobre todo en industria y en el mundo del refino, pues ya vemos cómo empezamos hacia 2030 pues a incorporar sectores como lo que puede ser el amoníaco, como lo que puede ser la generación eléctrica incluso, es decir, quemar hidrógeno en turbinas de lo que hoy en día es gas para generar electricidad, la producción de amoníaco para buques, la producción de amoníaco para fertilizantes, etcétera. E iremos creciendo, iremos aumentando ese consumo hasta multiplicar prácticamente por 6 el consumo que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa? Que esto no es realmente por 6. Hoy en día todo el consumo que tenemos es consumo de hidrógeno gris, es decir, a partir del reformado del gas natural generamos hidrógeno. Pero en 2050 todo este hidrógeno vendrá de fuentes de energía renovables, con lo cual podemos anticipar que el crecimiento del sector será mucho más que lineal, será realmente exponencial en los próximos años, ¿no? Ya veis que la variedad de sectores, bueno, es enorme. El refino, por suerte, pues se va a ir reduciendo, pero la industria, con la fabricación de acero, con la fabricación de fertilizantes, el transporte para barcos, aviones, camiones, etcétera, bueno, será realmente importante la economía del futuro. Entonces, ¿dónde estamos empezando a encontrar los problemas? Bueno, pues que si nos planteamos esta economía a futuro, realmente no podemos plantearla con las infraestructuras y las formas de funcionamiento que tenemos hoy en día. Uno de estos grandes problemas es el transporte del hidrógeno, que es lo que cubrimos hoy, ¿no? El almacenamiento y el transporte del hidrógeno. Este es un mapa que muestra un poco dónde están los grandes puntos de consumo y de producción en España. Y como podéis ver, esto no quiere decir que no haya otros puntos de consumo, sobre todo en España, pero sí que es cierto que son puntos pequeños, tipo laboratorio, pues incluso alguna industria de soldadura, etcétera, etcétera, pero que no son grandes consumidores. Como podéis ver, principalmente la producción siempre se halla cerca de lo que es la demanda. ¿Por qué? Porque para grandes consumidores, si tuviéramos que transportar todo ese hidrógeno, el precio se iría muy lejos. Y hoy en día, además, es mucho más fácil transportar el gas natural, hacer el reformado allá donde sea y consumir el hidrógeno en su forma pura y directa. En cambio, para pequeños consumidores, que como decía, existen, pues hay laboratorios, despachos de soldadura, industrias vidrieras, etcétera, estos consumidores sí que se les tiene que llevar el hidrógeno. Principalmente hoy en día hay dos tecnologías maduras para ello, que es la distribución en fase gas o la distribución en fase líquida. En ambos casos, pues lo que hacemos es llevar el hidrógeno con camiones y entregarlo al consumidor que sea. Al final, como veremos en la siguiente diapositiva también, pues esta distribución añade unos costes importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, la distribución del hidrógeno al final tiene unos desafíos que todavía son bastante difíciles de superar tal y como está estructurado hoy en día esta logística. En primer lugar, el hidrógeno hay que decir que tiene una densidad energética bajísima. Es decir, por unidad de volumen, el hidrógeno apenas está transportando energía. Más o menos es un tercio de lo que está transportando el gas natural. Al mismo tiempo, el hidrógeno es una molécula muy volátil, muy permeable, muy inflamable, lo que hace que además los materiales que utilicemos sean muy costosos. Por otro lado, siempre tendremos la necesidad de estar comprimiéndolo o licuándolo. Es decir, el hidrógeno nunca vamos a pensar en transportarlo en fase gas a presión atmosférica, porque básicamente no estaríamos transportando apenas nada de materia, no estaríamos transportando nada de energía. Y como decía, ¿no? Los equipos son muy costosos por estas dos razones. Por un lado, están manejando o bien unas presiones altísimas de 200, 700, 1000 bares o incluso están sujetos a unas temperaturas elevadas. Entonces, además, tienen que tener unas estructuras y unas condiciones que solucionen esta problemática, ¿no? Que sea un material tan volátil, tan permeable, es decir, que es capaz de filtrarse a través de los materiales e inflamable, con lo cual cualquier fuga puede representar un serio problema. Por eso también el hidrógeno es considerado una mercancía de R y está sujeto pues, a ciertas condiciones a la hora del transporte que restringen mucho pues, lo que puede ser los vehículos utilizados, los conductores, incluso la velocidad a la que se puede transportar. Toda esta serie de problemáticas que parecen, que ya están ahí, aún así, aunque estén aquí hoy en día, el hidrógeno se sigue transportando, pues pueden ser un obstáculo muy grande para lo que es el desarrollo de la economía del hidrógeno en el futuro. Yo os voy a poner un caso, y es para un proyecto que intenté yo hacer aquí en Galicia, justamente hace un par de meses, y es el cómo incrementaba, ¿no? Yo quería comprar una botella de este estilo, creo que trae unos 23 kilos de hidrógeno,
y cómo incrementaba el precio del hidrógeno. Cuando una empresa gasista está produciendo hoy en día a más o menos 1,5 euros el kilogramo, ya contando con las subidas en el coste del gas natural, el hidrógeno más o menos nos lo querían vender a 80 euros el kilo de hidrógeno. Con lo cual podéis ver que prácticamente se multiplica por 60 y al final esto, pues lógicamente, no estoy diciendo que sea así para los grandes consumidores, pero podemos ver que esto no ocurriría, por ejemplo, si estuviéramos hablando de diésel, gasolina, que cualquiera puede distribuirlo, cualquier depósito es válido, no hay que comprimir, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos que pensar en alternativas que sean capaces de sustentar la economía del hidrógeno que buscamos, porque si no, esto será totalmente inviable. Entonces, ¿cuáles son estas alternativas en las que estamos pensando? Bueno, la primera es continuar con lo que ya estamos, pero ser capaz de escalar los equipos, es decir, utilizar hidrógeno comprimido, pero escalando los equipos, tanto en la capacidad de producción, es decir, que los tanques sean más baratos, y al mismo tiempo ser capaces de comprimir a mayores presiones. Lo que comentaba antes, ser capaces de estar transportando a 634 bares, incluso en el futuro, pues quizás hasta 1000 bares, que estos depósitos ya aguantan esos 1000 bares de presión, etcétera. Ahí estaremos transportando mucha más materia por cada viaje. Lógicamente, si queremos llevar el tema de aumentar la densidad energética todavía más al extremo, siempre podemos licuar el hidrógeno, que personalmente es una de mis opciones favoritas, y seremos capaces con un mismo porte pues, de llevar hasta 4 veces más hidrógeno que si fuera, por ejemplo, con el hidrógeno comprimido. Después, otras opciones que tenemos es la de unir el hidrógeno a otras moléculas. Es decir, antes os comentaba que el hidrógeno es una molécula volátil, es una molécula que se fuga, es una molécula permeable. Entonces, ¿por qué? Si tenemos la opción, ¿por qué no unir el hidrógeno a otras moléculas, como puede ser el amoníaco, como puede ser el CO2, y formar unos compuestos que sean más estables, que puedan ser perdurables en el tiempo, que se puedan almacenar y, sobre todo, y muy importante, que puedan utilizar infraestructura actual? Porque no nos estaríamos inventando una nueva economía o una infraestructura desde cero. Podríamos reutilizar activos, que eso también es economía circular. Entonces, yendo ya a por la primera alternativa, vamos a comenzar con el hidrógeno y su almacenamiento en fase gas, que como decía antes, pues es muy costoso, sobre todo por su baja densidad energética, que nos hace pues, tener que comprimirlo, nos hace tener que almacenarlo, además en equipos pues, que tienen que tener una serie de condiciones bastante estrictas. Este es un caso de la vida real. Esto es los tanques que tiene Iberdrola en Puerto Llano, en Fertiberia, que, bueno, ya veis que, por ejemplo, se está comenzando a utilizar el almacenamiento en tanques para las unidades de proceso. Este tipo de almacenamiento en tanques, que es una de las dos alternativas principales que tenemos para el almacenamiento en fase gas, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sobre todo, será un almacenamiento que será válido para ajustar, sobre todo, ajustado a la necesidad de procesos, ¿no? Este es el caso de una industria que produce fertilizantes a partir de amoníaco y se necesita el hidrógeno para combinar con nitrógeno y hacer amoníaco. Entonces, estos tanques, sobre todo, van a permitir tener hidrógeno para las horas en las que no haga sol. Van a tener hidrógeno para las horas en las que el electrolizador esté parado. Es decir, vamos a generar, almacenar y cuando sea necesario, pues entregaremos, porque lógicamente un proceso industrial no puede parar. Entonces, estos tanques serán sobre todo tipo buffer, ¿de acuerdo? Estos tanques, lo cierto es que almacenan muy poco hidrógeno. Ya veis que son muy grandes, pero lo que os decía antes, esa baja densidad energética, creo que cada tanque tiene unos 240, 250 kilos de hidrógeno útil dentro del mismo, con lo cual podéis ver que la densidad energética es realmente un problema. Estos tanques, como decía, se utilizarán sobre todo para ciclos de carga y descarga y las versiones, bueno, se pueden adaptar, ¿de acuerdo? Este tipo de tanques serán de unos 60-70 bares, pero podemos irnos hasta los 1000 bares en el caso de que tengamos menos espacio. Y después, la otra opción para luchar contra la baja densidad energética, pues es decir, oye, no te comprimo tanto, pero te doy un volumen enorme para que te almacenes, que es utilizar las cavidades salinas, sobre todo los almacenamientos geológicos, que se le llama, y hago aquí especial énfasis en las cavidades salinas porque son los que sabemos que sí podrán funcionar con hidrógeno. Hay otros almacenamientos geológicos, como por ejemplo utilizamos hoy en día con el gas natural, que todavía no sabemos si serán útiles o no, porque el hidrógeno reacciona con las paredes, se puede fugar, puede haber reacciones con las bacterias de las paredes, entonces, bueno, puede ser un problema. Pero sabemos que las cavidades salinas funcionan, de hecho, ya hay hoy en día cavidades salinas almacenando hidrógeno, y sobre todo las ventajas es que estas cavidades, estos almacenamientos geológicos, serán los pulmones de los sistemas energéticos. Es decir, nosotros generaremos hidrógeno, lo comprimiremos aquí a unas presiones seguramente más comedidas que en los tanques,
podremos almacenar hidrógeno de una forma muy barata y en gran escala, de forma estacional. Es decir, nosotros vamos a tener muchos menos ciclos en estas cavidades, pero sí que cuando tengamos mucho sol en verano, mucho viento en verano, vamos a estar generando un extra que vamos a consumir durante el invierno, o al revés, depende de los recursos que tengamos. Y sí que es destacable que aquí estamos mucho más restringidos a lo que son las formaciones naturales. Es decir, esto no lo produce el hombre, esto depende de las condiciones que estén en el subsuelo. En España no tenemos tanto recurso de cavidades salinas, por ejemplo, sí que lo tenemos en el centro de Europa, donde se espera que se habiliten en los próximos años también bastantes espacios para el almacenamiento de hidrógeno. Y después, como comentaba, pues ya nos vamos a la fase del transporte del hidrógeno en fase gas, que principalmente será por dos vías, ¿no? Por el transporte por carretera y el transporte por tuberías. El transporte por carretera es una situación, bueno, que es obviamente mucho más costoso, pero al mismo tiempo estos gasoductos virtuales, como se conocen, tienen una capacidad muy grande de llegar al usuario. Es decir, las tuberías, nosotros nunca veremos una red de tuberías de hidrógeno tan extendida como está hoy en día la de gas natural. Y en el caso de que llegue, llegará demasiado tarde y la electricidad posiblemente ya haya ocupado ese espacio. Pero en cambio, hoy en día, por ejemplo, sí que será una muy buena forma de comenzar a introducir el hidrógeno en los consumidores, sobre todo los consumidores industriales. Y después, por el otro lado, el transporte por tuberías, que es el que más interés tendrá, sobre todo para ayudar a descarbonizar ese sector industrial que comentamos, que es realmente lo que más importa en el mundo del hidrógeno, centrarse en ese sector industrial. Bueno, pues como veis ya hay planes, ¿no? Este es lo que se conoce como el Hydrogen Backbone, que es una agrupación que hicieron las principales distribuidoras y bueno, las TSOs de los principales Estados miembros de la Unión Europea para unir los principales puntos de consumo de hidrógeno en Europa. Esto se supone que estará listo en 2040 y sobre todo confiará pues, en reutilizar infraestructura existente, es decir, tuberías que hoy en día transportan gas natural, pasarlas a que puedan transportar hidrógeno. Con el caso de las tuberías no es un problema, esto sobre todo dependerá de los usuarios finales que adapten sus procesos. Pero ya veis que un 75% de reutilización pues va a implicar que gran parte de la infraestructura de gas deje de utilizarse para pasar a utilizarse con hidrógeno. Lo que sí que ofrece el transporte por tuberías pues es unos costes bajísimos. De hecho, aquí lo podéis ver en esta gráfica, que es de la Agencia Internacional de la Energía, como el coste del camión, pues a medida que aumentan los kilómetros, se penaliza bastante. Pero en cambio, por ejemplo, con las tuberías, pues vamos a un caso Coruña-Madrid, prácticamente 500 kilómetros, pues estaríamos aumentando como muchísimo, 1 € por kilo de hidrógeno, lo cual es bastante sensato, ¿no? Estar produciendo hidrógeno, por ejemplo, en un entorno con abundante eólica, como puede ser Galicia, y entregárselo a Madrid por medio de hidroductos. Después, la otra alternativa para utilizar hidrógeno, almacenar hidrógeno y transportarlo en su fase más pura es, como decía antes, la liquefacción del mismo. El hidrógeno en fase líquida básicamente pues, consiste en aumentar la densidad del hidrógeno para después permitirnos almacenarlo y sobre todo transportarlo de una forma muy sencilla. El hidrógeno, por una parte, tiene esa característica de que hay que licuarlo a menos 253 grados centígrados, con lo cual podéis ver que no es una tarea sencilla, pero después nos permite lo que decían, una tarea logística muy simple y bastante asequible si lo comparamos con el hidrógeno gaseoso, sobre todo porque hasta un mismo camión pues, se puede transportar hasta 2 veces más hidrógeno que un mismo camión perdón, hasta 4 veces más hidrógeno, pero en sí la molécula sería hasta 2 veces más densa por unidad de volumen. Y sobre todo destacar que también es una tecnología ya madura. ¿El problema? Bueno, como veremos ahora con todos los portadores, es una tecnología que consume mucha electricidad en el proceso. Básicamente la liquefacción son procesos de compresión y expansión. Hay mucha compresión de gases y lo cierto es que es un proceso poco eficiente. Hoy en día es un 20% de eficiencia y se supone que con las grandes plantas a futuro pues podremos rebajar hasta la mitad el consumo energético por kilo de hidrógeno que estamos consumiendo hoy en día. Y lo que también es destacable es que, bueno, lo cierto es que tiene un CAPEX bastante elevado y eso pues penaliza mucho las métricas de inversión de este tipo de proyectos. Entonces, sobre todo, simplifica mucho la logística, pero al mismo tiempo pues tenemos un gasto energético y económico bastante elevado. A la hora de transportarlo, quería poner aquí estas dos imágenes para que veáis que ya es una realidad. Es decir, el hidrógeno líquido se ha utilizado durante mucho tiempo en muchas industrias. Quizás la más llamativa puedan ser los cohetes que se propulsan con hidrógeno líquido y se transporta hoy en día. Hay grandes cantidades de hidrógeno líquido que se transportan por carretera, sobre todo en Estados Unidos,
E incluso, pues ya el primer barco piloto, que es el suizo Frontier entre Australia y Japón, ha comenzado operaciones el año pasado. Este es un modelo piloto, creo que transporta, no sé si eran 70 toneladas, muy poco, pero ya es un paso para comenzar a desarrollar estándares, para comenzar a desarrollar la tecnología, ver dónde falla, ver dónde poder aprender. A modo de curiosidad, y os decía antes, ¿no?, que el hidrógeno se licúa a menos 253 grados, con lo cual tenemos que mantenerlo a esa temperatura. Y eso es complicado. De hecho, los propios barcos de gas natural, entre el gas natural y el exterior, suelen tener una capa de nitrógeno. El nitrógeno no se licúa porque tiene una temperatura de licuefacción más baja que el gas natural, pero en el caso del hidrógeno eso ya no vale. El hidrógeno licuaría al propio nitrógeno, ocasionando muchísimos problemas. Entonces ya veis que hay un montón de desafíos que este tipo de proyectos piloto pues nos pueden ayudar a superarlos. Y bueno, que me desvío. Un poco el transporte, las ventajas que tiene, bueno, pues eso, ¿no? Tiene un gran potencial en el transporte intercontinental, que dicho queda, en el caso de Australia y Japón. Es una cadena logística muy madura y además yo me atrevería a decir que sencilla, tiene sus complicaciones, pero sencilla. Los costes de distribución son muy competitivos, como comentaba antes, un camión de este tipo pues puede estar transportando unas 4 toneladas de hidrógeno, cuando un camión que transportase hidrógeno en fase gas muy comprimido, pues estaría transportando unas 1000 toneladas de hidrógeno, con lo cual un mismo porte, 4 veces más hidrógeno, eso es destacable. Después, algunas desventajas que tiene el boil-off, es decir, esa evaporación del propio producto, lógicamente, aunque es muy poquito, es un 0,1% diario, pero si lo utilizamos sobre todo para almacenamiento a largos periodos, etcétera, puede ser un problema. Todavía no existen barcos de transporte, como comentaba, esto es un piloto, a pesar de que se vea muy grande y que haya costado mucho dinero, es un piloto. Y sobre todo, pues que requiere una formación muy especializada en su manejo. Esto no es como poner a alguien a utilizar a mover gasolina, que bueno, un curso básico y ya funciona. El hidrógeno líquido, lógicamente, puede causar quemaduras, puede causar explosiones, sigue teniendo esas características de fuga, fragiliza materiales. Bueno, tiene que tener una utilización por parte de operadores con alto grado de especialización. Ya pasando a los portadores, antes hablábamos de hidrógeno comprimido, hidrógeno líquido, la molécula en su forma más pura. Vamos a hablar ahora de ese tipo de moléculas que nos permiten un manejo mucho más estable, mucho más manejable, valga la redundancia, pero al mismo tiempo también nos penalizan en otras cosas, como ahora veremos. El primer caso, y quizás uno de los que más se está comentando, es el del amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco ya se utiliza hoy en día. El amoníaco es especialmente interesante para almacenar energía y sobre todo si vamos a utilizar la energía o si vamos a utilizar el amoníaco ya en la fase final. Es decir, no pensar en convertir amoníaco y después reconvertir a hidrógeno, porque eso nos va a suponer unas pérdidas en CAPEX, nos va a suponer unas pérdidas en eficiencia que al final penalizan bastante y sobre todo ya veremos que hay bastantes usos que pueden cubrirse con la molécula de amoníaco directamente. El amoníaco, a pesar de ser un gas en su formación, es una molécula que se conoce mucho, se ha estado manejando por más de 100 años y sobre todo es destacable que se licúa muy fácil. Al final, entendéis que es muy interesante licuar porque aumentamos mucho la densidad, es mucho más fácil transportarlo con estos barcos y bueno, pues simplemente lo enfriamos a menos 33 grados o aumentamos la densidad, perdón, la presión a 10 bares y ya tenemos un líquido manejable, un líquido que sabemos utilizar y ya tenemos infraestructura para el mismo, lo cual tiene un valor que permite acelerar mucho los proyectos. Y después, por otro lado, como decía, ¿no? Al final, si queremos una planta de amoníaco, pues tenemos que poner un proceso Haber-Bosch, tenemos que tener una planta de separación de aire, tenemos que tener, bueno, nuestros tanques. Después, en el caso de que quisiésemos reconvertir, tendríamos que tener una unidad de cracking, que también hay que decir que hoy en día todavía no existen. La gente tiende a decir, bueno, esto ponemos una unidad de cracking, rompemos la molécula y recuperamos el hidrógeno. Hoy en día, a gran escala, todavía no están disponibles para esta economía del hidrógeno que buscamos, ¿no? Entonces, destacar eso, costes elevados y sobre todo si hay que reconvertir, perdemos en coste y perdemos en eficiencia. Bueno, sí, esas aplicaciones que comentaba, pues hoy en día ya hay grandes usos de amoníaco, como por ejemplo los fertilizantes, pero sobre todo se pasará a utilizar como combustible, quizás sobre todo en barcos y en maquinaria pesada, y después también se podrá utilizar para quemar en centrales, por ejemplo, de ciclo combinado o incluso en co-combustión con lo que es el carbón hoy en día. Y esto quería también poner estas dos imágenes para que vieseis que sí que ya es una tecnología mucho más probada, ¿no? Incluso se transporta hasta por tren, se transporta por carretera
y, por ejemplo, los propios barcos que se utilizan para el LPG, el gas de petróleo licuado, pues también se pueden utilizar para transportar amoníaco. Entonces, una logística, como decía, súper simple, es todavía más denso, tanto energéticamente como para poder portar hidrógeno. Es decir, si lo quisiéramos utilizar simplemente para portar hidrógeno, para transportar hidrógeno, es todavía más denso de lo que es el hidrógeno líquido, pero tiene esas desventajas de que, por una parte, este gas sí que es muy tóxico. O sea, el hidrógeno, si se fugase, bueno, sería una lástima, sobre todo si hubiese una fuente de ignición, pero al final no estaría muriéndose nadie. El hidrógeno además crea una nube tóxica que es difícilmente, bueno, eludible y realmente es un gas que puede mandar a alguien al hospital o incluso situaciones peores. Y después, importante también comentar eso, ¿no? Lo que decía de los nuevos consumidores es una idea bonita, pero había que adaptar esos consumidores para que pudiesen quemar hidrógeno en su fase gas, que eso, bueno, tendría una serie de casuísticas que no vamos a entrar ahora. Llega otro de los portadores, este quizás es uno que habéis escuchado hablar bastante de ellos en los últimos meses, que son los portadores orgánicos líquidos, que suena como algo bastante nuevo, pero es algo que en la industria química ya se ha utilizado durante mucho tiempo, que es la hidrogenación y la deshidrogenación de aromáticos. Todo esto consiste en lo mismo, ¿de acuerdo? Unimos el hidrógeno a otra molécula para tener un compuesto mucho más estable. En este caso formamos un compuesto que es muy parecido a un derivado del petróleo. Es muy interesante, a mí me gusta mucho esto por dos razones. Por una parte, bueno, simplemente es un reactor en el que metemos el hidrógeno y el hidrógeno y la molécula, que suelen ser benceno-tolueno, se une al benceno-tolueno y forma estos compuestos. Entonces, a partir de ahí, tenemos una gran cantidad de infraestructura que se utiliza hoy en día para todo el sector del oil and gas que es reutilizable. Como decía antes, eso puede ofertar un valor a estas empresas enorme. Y por otro lado, se forma un compuesto que, como decíamos, es un derivado del petróleo. O sea, es como si estuviéramos almacenando gasolina, como si estuviéramos almacenando diésel, que la verdad es muy estable, puede estar ahí por largos periodos de tiempo y nos permitiría ese almacenamiento estacionario. Por otro lado, en este caso sí que nos vemos forzados. Esto me gustaría que pensarais en ellos como si fueran una esponja. Es decir, nosotros los llevamos a la fuente de hidrógeno, absorbemos el hidrógeno, lo llevamos al usuario, los estrujamos y soltamos ese hidrógeno. Entonces, podéis entender que siempre va a tener que haber un camino de ida y un camino de vuelta. Y al mismo tiempo, siempre va a tener que haber una hidrogenación y una deshidrogenación. Estos portadores no tiene sentido quemarlos, digamos, en su fase hidrogenada y ya no poder recurrir a ellos más. Entonces, esos procesos de hidrogenación, deshidrogenación, además esos caminos de ida y vuelta, pues si tenemos una tubería para ir, tenemos que tener otra para volver, lo mismo con un camión, pues al final pueden penalizar bastante la economía del proyecto en su conjunto. Y también decir que a pesar de que se han estado utilizando en el sector químico y en el sector petrolífero, todavía para la economía del hidrógeno, empresas como Hydrogenious, que es a quien pertenece este boceto, pues todavía están en proyectos muy pequeños de 5 toneladas por día a modo experimental. Entonces, tampoco decir que esto esté listo para el año que viene, pero sí que a partir de 2025 se espera que esté comercialmente disponible. Y bueno, aquí es un poco destacar lo que decíamos antes, reutilización de equipos. Es decir, esto es un petrolero que la verdad yo creo que si yo tuviera una naviera estaría bastante preocupado sobre el futuro de mis barcos. Pues se le puede dar una salida, a muchas estructuras offshore, se le puede dar una salida a muchos barcos para el transporte intercontinental e incluso para los vehículos, pues también, o las tuberías en tierra, ¿no? Reutilización de activos completa, un almacenamiento súper estable y muy sencillo, como el que ya conocemos y como el que se lleva utilizando años. Y es interesante porque este concepto sí que ya empieza también a contar con esas unidades de deshidrogenación, por ejemplo, en las hidrogeneras, ¿no? Con lo cual, esto requiere de una economía holística, integrada, pero que ya está concebida. Después, como desventajas, pues lo que decía, ese viaje de ida y vuelta y también que al final, cuando nosotros separamos la molécula del hidrógeno, además de perder bastante energía, no es posible siempre captar todo ese hidrógeno que sale en fase gas, con lo cual entendemos que más o menos podríamos estar perdiendo un 10% del hidrógeno, lo cual no es baladí, como podéis entender, y como veis los costes del hidrógeno hoy en día. Ya yéndonos a otro portador, y personalmente uno de los que más me gustan a mí también, es el del metanol. El metanol es hoy en día un compuesto químico de gran valor también, que ha comenzado a utilizarse ya hace bastantes años, un compuesto además líquido a presión ambiente, muy denso energéticamente si lo comparamos con los homólogos que estamos presentando hoy aquí,
estable y biodegradable. Y biodegradable, yo voy a decir entre comillas, porque esto lo venden como si fuera maravilloso, pero lógicamente si pensamos en un carguero que esté transportando metanol y tiene una fuga, bueno, lo van a pasar mal, ¿no? Los animales que hay alrededor y el desastre medioambiental estará ahí, pero sí que es cierto que se degradará y con el paso del tiempo desaparecerá. No será un desastre como con el crudo bueno, que tanto recordamos, ¿no? Las ventajas del metanol, bueno, sobre todo es un compuesto con una capacidad portadora de hidrógeno muy grande, es un compuesto que ya tiene utilización hoy en día, además tiene un gran potencial como combustible, es decir, hoy en día, de hecho, ya se utiliza mucho metanol como combustible, quizás no tanto en España, pero por ejemplo en China, en calderas, en vehículos, incluso a nivel global hay muchas mezclas de metanol con gasolina y sobre todo tiene un futuro brillante, me atrevería a decir, en el campo de los barcos. Después también, bueno, esto que comentábamos, ¿no? Es un compuesto que permite el almacenamiento estacional por ser tan estable, por ser líquido, es energéticamente muy denso, con lo cual no estaríamos ocupando mucho espacio. Y al mismo tiempo, el metanol producido a partir de hidrógeno combina muy bien, esto quizás no haya tiempo para elaborarlo todo lo que me gustaría, pero combina muy bien con la producción de biometanol, que, por ejemplo, hay grandes empresas como el grupo Repsol que ya está comenzando a plantearla en sus refinerías, ¿no? A partir de residuos sólidos urbanos, de biomasa, etcétera, etcétera. Entonces, son dos tecnologías que juntas, en lugar de sumar, multiplican. Eso, si queréis, lo comentamos luego en el turno de preguntas. Y bueno, como todos los portadores, al final estamos teniendo un coste energético que sanciona, son equipos a mayores que tenemos que incluir en la planta y sobre todo, tanto ahora en el metanol como en el posterior punto, que será el metano sintético, estos proyectos tienen sentido si tenemos una fuente de dióxido de carbono. Si no, es mejor que pensemos en otras alternativas. Pero claro, al final esto, como veremos después, es más una ventaja que una desventaja, ¿no? Porque todas estas alternativas lo que irán es complementándose y llegando unas a donde otras no pueden llegar. Es decir, yo si tuviera una fuente de dióxido de carbono, pues me decantaría principalmente por el metanol. Si no, pues quizás licuaría o quizás se haría incluso el amoníaco. Y después también la otra desventaja que quería reseñar es que el metanol a partir de hidrógeno de electrolizadores todavía hay una planta hoy en día que esté funcionando a nivel industrial y es para pequeñas cantidades. Es decir, el metanol se sigue produciendo a partir del reformado de gas natural. Bueno, y esto es un poco también para seguir ilustrando, ¿no? Que se puede utilizar la infraestructura actual. No es tan común transportar hidrógeno en barcos, de hecho, yo sinceramente no he visto ninguno y he estado buscando, creo que se ha ordenado ahora el primer barco para transportar metanol, pero llegará, sobre todo porque ofrece además mejores, digamos, características medioambientales que otro tipo de portadores y sobre todo porque también ofrece ese gran potencial, ¿no? Por ejemplo, se sabe que desde Sudamérica están intentando exportar metanol al centro de Europa, al mismo tiempo también permite reutilizar gran parte de la infraestructura, no es tan compatible con grandes portadores orgánicos, pero permite utilizar gran parte de la estructura. O sea, el metanol al final tiene problemas con elastómeros, tiene problemas con algún tipo de metales, habría que hacer un análisis, pero sí que es cierto que, digamos, el 95% de la infraestructura se podría reutilizar. Y al mismo tiempo, pues oye, también es bastante denso. Fijaos, 1,4 veces más hidrógeno que el propio hidrógeno líquido, con lo cual también se podría utilizar como portador de hidrógeno. Y bueno, como decía, ¿no? Algunas desventajas, estos metales que corroen, los polímeros. El metanol necesita también ser manejado con mucha cautela por temas de, bueno, es un gas explosivo, o sea, es un producto explosivo, ya veis que tiene aquí la etiqueta roja, es ADR también, es muy tóxico para los operadores, sobre todo se destaca mucho la ingesta, que es mortífera, pero bueno, entiendo que cualquier producto petrolífero de hoy en día tampoco es recomendable. Y después ya por último, para terminar, que estoy extendiéndome, es el metano sintético, ¿no? Este sí que lo voy a pasar un poco más por encima, es básicamente producir hidrógeno, lo combinamos con dióxido de carbono y formamos gas natural, tal cual, metano. Entonces, tiene las ventajas de que todo lo que existe hoy en día para el metano ya podría utilizarse, pero también tiene las desventajas de que, por una parte, necesitamos esa fuente de carbono y que al mismo tiempo el gas natural es muy barato, o sea que la competitividad es muy difícil y otras alternativas como el metanol, es decir, si nosotros al final tenemos la misma materia prima, que es dióxido de carbono,
e hidrógeno, yo personalmente creo que el metanol ofrece como combustible líquido mejores características, tanto de almacenamiento como estacionalidad, incluso puede llegar, por ejemplo, a sustituir hoy en día ya al fuel oil de los barcos, y con el gas natural sintético pues es un poco más complicado porque habría que licuarlo, con lo cual son más pérdidas, habría que comprimirlo, etcétera, etcétera. Bueno, pero como decía antes, esto hay que verlo caso a caso. Quizás si tenemos una tubería de gas natural, pues oye, gas natural sintético e inyectamos. Y sobre todo eso, ¿no? Podemos utilizar la infraestructura, vamos, al 100%, es totalmente compatible, no hay ninguna diferencia con el metano fósil, de hecho es todavía más puro, con lo cual la compatibilidad con tanto con los metaneros como con las tuberías, es 100%. Aquí no hay que preocuparse. Pero bueno, yo, si me permitís dar mi opinión personal, a mí el metano sintético me parece que tiene menos futuro que las otras alternativas. Y ya vamos un poco a las consideraciones generales. Aquí quería comenzar con una comparativa. Vamos a centrarnos primero en la gráfica de la izquierda, que es realmente interesante porque nos habla un poco de las características de los portadores o incluso el hidrógeno comprimido, el hidrógeno licuado, para almacenar energía. Preferiría que os centraseis en el eje de abajo para almacenar energía por unidad de volumen. Digo en el eje de abajo porque al final ya habéis visto que todo lo que es espacio, todo lo que es transporte, todo lo que es almacenamiento, va más por volumen que por peso. El peso no limita el hidrógeno, es el volumen lo que está produciendo que tengamos estos desafíos, ¿no?, en la cadena de valor. Pues bueno, ya veis que los portadores al final son capaces de almacenar mucha más energía por litro que incluso el hidrógeno comprimido, que el hidrógeno líquido o que el hidrógeno con portadores orgánicos líquidos, ¿no?, que también están bastante más penalizados. Entonces, por unidad de volumen, que muchas veces es lo que nos limita, en un carguero, en un depósito, en una fábrica, pues al final el metanol y el amoníaco, si lo que queremos es energía, es lo que es más recomendable. Y bueno, después si queremos utilizarlos como esas esponjas que comentaba antes, simplemente para transportar hidrógeno, pues al final, bueno, deberíamos de irnos a la densidad gravimétrica o incluso a la densidad volumétrica, donde sí que los portadores ganan por bastante a lo que sería el hidrógeno en su fase más pura. De todos modos, esto es un análisis técnico, es decir, si luego nos vamos a los costes, pues igual dices, oye, prefiero hacer 4 viajes, pero ahorrarme dinero, ¿no? Y esto, como decía al principio, y no me cansaré de decirlo, hace un año, cuando dábamos este webinar, el hidrógeno parecía muy sencillo para muchas personas, pero el hidrógeno realmente necesita un análisis de cada situación, de cada desplazamiento y sobre todo de cada uso final, que muchas veces nos olvidamos de comentarlos. Y hablando un poco de uso final, esto sí que voy a ir muy rápido, quería comentaros que el hidrógeno hoy en día y hasta dentro de los próximos 5 o 10 años siempre va a ser más caro. Es decir, todo lo que produzcamos a partir de hidrógeno va a ser más caro. Este es el caso del amoníaco y también tenemos el caso del metanol. Vamos a quedarnos en este porque es mucho más sencillo de ver, pero hoy en día, por ejemplo, podríamos estar hablando de producir hidrógeno a 3 euros el kilo, ¿no? Pues ya veis que las líneas que cruzan, bueno, es la comparación con el hidrógeno, con el metanol producido a base sintética, pero, o sea, nosotros estaríamos siempre produciendo hidrógeno por encima de las 600 dólares por tonelada, cuando el metanol se está vendiendo a 200, 300 dólares por tonelada de metanol. Entonces, todavía, y hasta dentro de unos 10 años, todavía estaremos teniendo que pagar un doble por estos productos finales. Sí que es cierto que si pasamos a utilizarlos, bueno, como método de almacenamiento energético para después quemar, por ejemplo, una central de ciclo combinado, tendría otra consideración y habría que compararlo con otro tipo de combustibles. Pero, bueno, quería remarcar que a pesar de ser bonito lo que estoy contando, todavía tenemos un camino que hacer y todavía hay un periodo de reducción de costes por el que tenemos que ir pasando, que también para eso están las ayudas y para eso están promoviéndose ayudas de más de la mitad de las inversiones. Entonces, ya para terminar, que no quiero extenderme demasiado, destacar que tenemos un futuro con un mix de alternativas y que en el hidrógeno nada es blanco o negro. Ninguna alternativa sobrepasará a la otra o será mejor o peor, sino que coexistirán según las necesidades y las condiciones particulares de cada proyecto. Yo recomendaría evitar la reconversión, es decir, en muchos casos se está hablando de quemar hidrógeno en turbinas, pues quizás si podemos quemar amoníaco o si podemos quemar metanol, pues vamos a quemar amoníaco o metanol en lugar de tener que reconvertir a hidrógeno con una pérdida energética
y después también haciendo las cosas bastante más complicadas. Destacar que los procesos son todos comerciales y se conocen, lo cual acelerará mucho su despliegue, salvo esa reconversión que os comentaba, es decir, el cracking de la amonia, el reformado del metanol, bueno, el gas natural sí que es algo que ya se utiliza, pero todavía no podemos pensar en ellos a la escala a la que se están planteando. Gran dependencia de la escala. El coste también de este tipo de alternativas va a variar mucho, es decir, una planta de 5 toneladas por día de liquefacción de hidrógeno es muy cara y eso hoy en día es una planta grande, pero estaríamos teniendo que plantear plantas de entre 40 y 50 toneladas para que esos objetivos se cumpliesen. Tenemos una pérdida grande siempre de energía y de costes y ese aumento significativo de la inversión pues también hay que contabilizarlo porque al final, lógicamente, en proyectos de incertidumbre pues todo lo que son los intereses son bastante más elevados, ¿no? Lógicamente el riesgo es mayor y poner pues de repente 200 millones de euros más para una planta de liquefacción pues puede ser algo que inhabilite nuestro proyecto.